Bendiciones, amados hermanos, amigos. Estoy yo siempre emocionada con esto. Ahí discúlpeme si la forma que me emociona usted lo siente como regaño, para nada. Es con todo mi amor que hago todo esto, que es lo que yo recibo, y yo me emociono cuando el Señor me habla y aprendo de Él. Así que yo espero transmitirle eso y que eso lo motive de verdad a buscar su palabra, a leer, y si no le dan deseo, dígale al Señor y Él hará cosas maravillosas en su vida. Siempre la mirada en Jesús, donde no debemos de apartarla. El título de ahora es velada en todo tiempo. Estamos dándole seguimiento así, imagínense, aún así me tardo, y es algo visto a la ligera, no, superficialmente, digamos, no a fondo. Imagine qué hermoso cuando lo vemos a fondo. El texto base es Lucas 21, versículo 36, dice así: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire qué bonito, me ha gustado. Si usted lo puede ir viendo, no sé si yo lo haya podido expresar de alguna manera, ¿verdad? Animándole de que no vamos a pasar por la tribulación, pero que también tenga la seguridad de su salvación conforme dice la palabra, para que no podamos pasar por la tribulación, pero que por la forma de pensar que a veces hemos traído a todo lo largo, quizás muchas veces errada. Entonces es momento para que podamos ver que tenemos que ser dignos, que tenemos que velar, sí, estamos pendientes, ¿verdad? Orando también, pero debemos de hacerlo debidamente. Primera de Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis. ¿Se acuerda lo que hablamos de la práctica del pecado? Conscientemente, porque algunos, dice, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cuando usted ve la vida y ve lo que dicen y hacen, y esto lo digo por lo que veo, yo no estoy aquí en contacto con mucha gente realmente, sino que lo que veo en el internet. Yo siempre analizo a las personas, lo que dicen, lo que hablan, y aprendo de ahí, de las cosas que qué tremendo cómo está el mundo. Y para vergüenza ver cuántos, ¿verdad?, decimos ser creyentes y realmente su vida es pecaminosa, tremendamente, y se engañan. Ah, no, yo puedo hacer esto porque yo no lo hago aquí, yo puedo hacer lo otro porque yo soy aquí, o sea, creyéndose que realmente sus pecados, ¿verdad? Cada quien, yo sé que cada quien, no lo voy a juzgar, pero a mí lo que me provoca es tristeza. Tristeza del saber de que no están velando, que están pecando conscientemente, deliberadamente, y no lo hacen de la manera correcta. A mí eso me angustia, ¿verdad? Entonces 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, retomando de lo que vimos anteriormente, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos en nuestros cabales. Estamos ya al final de los tiempos en cuanto a esta dispensación, y cuando yo estoy hablando de eso, seamos sobrios, estemos en nuestros cabales, no nos engañemos. Si algo yo he tratado en mi vida es de no engañarme, de ver la realidad de las cosas, y eso es lo que a veces me angustia, cuando yo veo realidades a mi alrededor y digo, ¿cómo no pueden ver? Por lo mismo que vuelvo a repetir, porque no estudian la palabra, porque no tienen vida con Jesús, porque no oran, porque sus entretenimientos le llevan más tiempo que estar en la palabra conociendo al Jesús, o muchos no se congregan tampoco. Son tantas cosas que suceden que no están velando, que no están orando como debieran. Y sabe que me da tristeza por lo que hemos venido hablando, que Jesús va a cumplir lo que dice en su palabra, que Jesús nos va a pasar por ese filtro. Si bien es cierto, somos salvos, muchas cosas cuando entreguemos cuenta va a ser tremendo, pero hay otros que, creyéndose también que son salvos, pueden llevarse sorpresa, y eso toca mi corazón. Y dice: seamos tenidos por dignos. El único digno es Cristo, pero a través de Él somos dignificados, a través de Él somos santificados para poder estar delante del Señor. Es que ese es el punto. La sangre de Cristo nos va a limpiar, pero nos está pidiendo aquí, Mateo 10:38 le dice: el que no toma su cruz. Yo le puse aquí: somos dignos cuando tomamos su cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No estoy diciendo que hay que hacer obras para ser dignos. Estoy hablando de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tomar su cruz que tomó Él, la cruz del sufrimiento, la cruz de la entrega, la cruz del amor,
y para poder ser dignos de ser esos hijos por los cuales Él dio su vida ahí en la cruz del Calvario. También cuando mostramos fruto digno de arrepentimiento, ahí lo puede ver usted en Mateo 3:8, en Gálatas también, que debemos demostrar fruto digno de arrepentimiento. A veces decimos, ese es hijo de tal, porque mire, es igual que su papá, tiene las mismas actitudes, el mismo carácter. Casi siempre lo vemos en las partes malas, pero no en las partes buenas, ¿verdad? Y una forma que vamos a escapar también de la tribulación por ser dignos es convirtiéndonos a Cristo. ¿Cómo se dignifica tú? Convirtiéndose a Cristo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire qué tremendo. Para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de arrebatamiento, de estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y nos convertimos, porque fuimos en pos de Jesús. Por su sangre nuestros pecados fueron borrados. Juan 5:24 dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí va adicionando más cosas, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Por eso tenemos la seguridad, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué pasa? Cree en Dios y cree en el Hijo que fue enviado por Él. Romanos 10:9 dice que es bien común que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, otra vez, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo del infierno, salvo de esa tribulación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados por más que nos digan, ustedes se creen. No seremos avergonzados porque el Señor es fiel a su palabra. Y conforme ha dicho, ya vimos anteriormente, lo que nos da esperanza, la fidelidad de su palabra. Y que también nos dignifica viviendo en santidad, no practicando el pecado como lo leímos anteriormente. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces esas son las cosas que a veces olvidamos, estas porciones, que nos llegamos a acostumbrar que ya somos hijos de Dios y de repente nos encontramos haciendo cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Entonces es momento por eso de ver hacia nosotros mismos y al darnos cuenta que si soy nacido de Dios, yo no voy a practicar el pecado, voy a procurar. Claro que estamos en una carne pecaminosa y eso a veces nos hace hacer cosas, pero inmediatamente el Espíritu nos hace ver que eso no estuvo correcto y lo corregimos y vemos ahí cómo nos mantenemos santificándonos. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la forma en que nosotros vamos a estar en la espera del Señor, haciendo nuestras cosas, santificándonos. ¿Quién hoy quieres tú, mi amigo, no pasar por la tribulación de aquel día? ¿Quieres ser digno hijo de Dios? ¿Quieres ser cubierto con la sangre del Cordero? Para que puedas ser perdonado por tus pecados, ser limpiados y ser escondido en la sangre de Cristo para no vivir la tribulación. Pues no practiquemos el pecado. Convirtámonos, arrepintámonos y convirtámonos al Señor. Sigámoslo a Él. Deja de hacer lo que haces caminando hacia el mundo. Deja de practicar el pecado, que tú sabes que eso es pecado y dices, no puedo. En Cristo se puede. Es una lucha, por eso es una cruz. Es una lucha, pero Él viene pronto y nos dará un cuerpo transformado. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano.